¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a la jornada de tarde aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, hoy 24 de octubre de 2022. No estoy en Alemania, estoy aquí en el Bernabéu, que sí, que no me he ido, que sigo aquí. Sé que mucha gente querrá que no venga, pero da igual, aquí estaré siempre. Y si te molesta, come ajos. Aquí tenemos la grúa de Aguilar, que esta mañana hemos dicho que la estaban desmontando, pero no estaban desmontando. Debe ser que los partidos que ha estado esta grúa totalmente montada, debe ser que ha estorbado hasta incluso. Me acuerdo que el primer partido donde estaba la grúa esta, dejaron el plumín ahí apoyado, y luego el siguiente partido dejaron el plumín hacia arriba y debe ser que no les ha gustado cómo ha sido la idea y siguen trabajando la parte de la visera sur, aquí en el fondo sur, en el interior del Santiago Bernabéu, y vais a ver ahora que están montando de nuevo el plumín, el pedazo de plumín que llega más o menos hasta aquí. Desde ahí hasta aquí lo están volviendo a montar. A ver si haciendo un poquito de zoom vemos, ahí está, ¿ves? De todas formas, ahora cuando nos acerquemos por la valla lo vais a ver. Y también otra curiosidad que tenemos del día de hoy es que hemos hecho un directo para ver el izado de las lamas de la esquina de la Torre B, y justo empieza el directo y ya no suben ninguna lama. Pero aquí les tenemos, ahora por la tarde están colocando e instalando las lamas en esta parte y esquina de la Torre B. Voy a contar solamente en este vídeo las novedades en comparación con la mañana. Uy, qué motito, ¿me llevas? Bueno, otra diferencia de la mañana es que han colocado ya los embellecedores en la cara externa de la parte de la viga corona, aquí a su paso por Concha Espina. Mirad cómo han avanzado en apenas unas pocas horas. Brutal, inquietante, perturbante. Mirad cómo va quedando todo, qué bonito. ¡Viva La Coruña! Bueno, pues creo que todas las novedades en referencia a la mañana creo que las he dicho. De todas formas, vamos a asomarnos, como hemos dicho antes, para ver cómo están montando ese pedazo de plumín. Aquí estamos, levantamos la mirada y mirad lo que tenemos en pantalla. Bueno, aquí tenemos el plumín. Ahí vemos el pedazo de plumín desde la parte de la base de la grúa hasta más allá de la Torre B, más allá de la Torre B. Pedazo de plumín. Y todo eso para seguir trabajando en la parte de la visera. Ahí dejo a los pedazos de cracks trabajando en la instalación de las lamas y nos vamos, abandonamos la Torre B y estoy viendo que tiene una conexión puesta a uno de los soportes verticales. Ojo, ojo. Aquí lo vemos mejor, mirad el extremo del plumín de la grúa. Aquí es donde colocan estas ruedas, las colocan para el montaje y el desmontaje del plumín. Luego ya cuando terminan de colocar todo el plumín, quitan las ruedas, que eso es lo que hace apoyar en el suelo para facilitar el montaje y el desmontaje, y luego ya colocan, pues bueno, lo que quieran transportar o lo que quieran izar. En este caso colocarán la jaula, imagino, que volverán a colocar la jaula para seguir trabajando en la visera. Y ojo, cuidado, porque lo que decíamos antes, mirad lo que tenemos en pantalla. Han colocado una de las conexiones con la grúa en la parte superior de este soporte vertical. Necesitarán desplazar la orejeta, no entran bien las conexiones. El caso es que han ido haciendo eso correlativamente desde la esquina de la Torre C hacia la parte de Padre Damián. Sí, tú sí que eres un Padre Damián. Hacia la esquina de la Torre B. Como decía esta mañana también Carlos Senior, ahí en el chat del directo, aparte de este TOC tenemos demasiados. El césped, las lamas dobladas, bueno, tenemos unos cuantos. Oye, os dejo, que me voy para Castellana, ¿vale? ¿No os importa? Vale, no me contestéis todos a la vez. Pasad de mí. Esta mañana han descargado los dos motores, bueno, en este caso han montado uno, pero el otro no sé dónde está. Lo han perdido. Y por mucho que lo busco, no lo encuentro. De verdad, voy a llamar a mi madre porque mi madre encuentra todo. Le voy a decir, mamá, que no veo el segundo motor y tú que encuentras todo, por favor, a ver si lo encuentras. Bueno, pocos cambios ha habido en comparación a esta mañana en lo que me refiero con las conexiones entre los soportes verticales. Es más, me atrevería a decir que prácticamente no han puesto ninguna conexión más. Así haciendo algún zoom que otro. Buah, es que me estoy haciendo loco porque al final, ¿cómo voy a saber cuántas conexiones han puesto esta mañana? No las he contado. Venga, seguimos. Oye.
Oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Que ha cambiado de color la cercha, ahora es verde. Bueno, antes de pasar a ver lo que está pasando en la cercha número 1, vamos a ver si han anclado definitivamente esos motores que han puesto esta mañana. Y siguen las eslingas ahí, no parece que hayan anclado todavía todos los pernos y toda la parte del motor de este extremo de la cercha número 2. Ahí vemos cómo están con la polea o con un tráctel. Imagino que reforzando todo eso, apretando para que las orejetas coincidan, en este caso los módulos, el módulo receptor y el módulo que acaba de llegar, y que consigan meter el pasador por esos agujeros y ya terminar de encajar esas nuevas piezas que han colocado en este extremo. Ahí vemos cómo siguen haciendo fuerza bruta, como hicieron para mover las cerchas, pero de momento no les cuadra el agujero, parece que está dando algún tipo de problema. Y también seguimos viendo cómo están trabajando también en la parte inferior de la cercha número 1. En este caso están ahí con la silicona, que parece que siguen rematando esta pedazo de cercha, que es lo que decíamos antes. Mirad, tenemos novedades. En vez del blanco se está convirtiendo ya en color verde, verde musgoso o verde esperanza. Pero ojito, mirad cómo están ahora mismo replegando esta red verde, que no es azul, es verde. La gran pregunta, ¿para qué es esto? ¿Para qué es esto? Yo creo que esto es una especie de línea de vida enorme, gigante, y que están aprovechando a colocarla e instalarla ahora para que luego no sea tan costoso a las alturas. Cuando estén en las alturas las cerchas, a lo mejor, como tienen que hacer este trabajo, es mejor hacerlo aquí, porque no entorpecen nada los trabajos que están haciendo de izado, que van a hacer de izado, y obviamente aprovechan y lo colocan ahora, lo dejan colocado para una vez que ya esté arriba, en la parte de la cubierta, pues ya está instalado, y simplemente pues hacer lo que tengan que hacer. Pero es posible que sea para la colocación de la membrana entre cercha y cercha. Ya sabéis que va a haber una membrana entre cercha y cercha, no sé de qué color, me imagino que será blanco o gris, a saber, pero es posible que esto se haya colocado para en un futuro, cuando se hayan colocado ya todas las cerchas, empezar a colocar las membranas entre ellas. Bueno, pues ya subidos en el montículo de Honduras, otro barrido de derecha a izquierda para que veáis la cercha número 1, como la están bañando en verde. Ahora parece del Betis esta pedazo de cercha. Pues si antes se veía poco, pues imaginaos ahora, la parte de atrás digo, la parte de Castellana y la parte de la fachada oeste, que antes se veía poco, ahora con la línea de vida verde se ve mucho menos y se ve peor, ¿no? Vamos a hacer un zoom ahí para probar. Se ve fatal. Pues nada, a partir de ahora, desde este montículo de Honduras, solamente hablaremos de lo que son las cerchas, y a partir de una vez que ya lleguemos a la esquina de la Torre C, pues ya podremos ver con una imagen más limpia la parte de la fachada. Ha subido la temperatura, llegamos a 19 grados, ahora mismo en la capital del mundo, en la capital del fútbol, y vamos a ver desde esta perspectiva toda esta parte de la cercha número 1 para que lo veáis, cómo la van cubriendo poco a poco del verde esperanza. Qué brutalidad. Y esto en apenas 3 horas, 2 horas. Wow, a lo mejor están colocando la decoración navideña, que no había caído yo, que dentro de poquito ya viene la Navidad aquí. Vamos a hacer un poco de zoom, teleobjetivo, trabajando tanto en la cesta esta como en la otra de allí, mientras que uno está amarrando la línea de vida, otros, los de allí, están corriendo la sábana, están corriendo la línea de vida en lo que queda de cercha. Venga, vamos a seguir. De momento el segundo motor de la segunda cercha no lo han puesto, tiene que ir aquí, de momento no lo han puesto. Pasamos ya a Rafael Salgado, donde antes hablo de las conexiones entre los soportes verticales, y mira, justo están colocando uno en la parte superior de estos soportes verticales, justo en lo que se refiere a la esquina de la Torre C. E igual, esta mañana me pongo a hacer un directo aquí en la esquina de la Torre C, y justo cuando me pongo, ¿qué pasa? Que se van. Y justo mirad lo que están haciendo ahora mismo, colocando más lamas en esta curvatura de la esquina de la Torre C. Pero para que veáis que van a pasos agigantados, van muy rápido. Y esta mañana no lo he comentado, pero mirad cómo sobresalen las líneas de vida en la parte de la viga corona, ya prácticamente a la cara de Rafael Salgado, donde tienen que seguir colocando chapa
Ahí la tenemos. Al igual que en la esquina de la Torre B. Bueno, porque llegamos a Rafael Salgado y tenemos novedades. Es verdad que en esta columna no han quitado las pegatinas, ni siquiera han quitado los adhesivos, pero si seguimos subiendo la mirada, ahí tenemos en la parte superior, en la mitad superior, casi llegando a la parte de las viseras, podemos ver que han quitado ya las pegatinas que esta mañana no estaban quitadas, no estaban quitadas. Así que me imagino que a lo mejor han estado quitando más en todos los ámbitos, en todas las zonas. Vamos a acercarnos por allí a ver si hay más novedades. Y también hemos visto en el directo cómo traían nuevas piezas para las nuevas viseras que van a poner aquí en la parte de la fachada norte. Qué bonito, qué bonito. Lo hemos visto esta mañana, pero bueno, en el vídeo no lo hemos podido sacar. Eso lo empezarán a montar y con la grúa Turre lo subirán. Imagino que a este lado de aquí. A ver, ahí está, donde están los andamios ahora. Ahí está, al lado de esta visera que ya está montada. A la derecha colocarán esta nueva. Bueno, porque ojo, mirad cómo se ve la cercha, el contraste del verde y del blanco, brutal. No me había fijado hasta ahora, hasta que ha empezado el vídeo. Y mirad, otra novedad en el día de hoy, bueno, por la tarde, porque por la mañana no estaban, es que han vuelto a recolocar el contenedor de Calcip. Esta empresa que es la encargada de crear... Ahí va, tócame el pito. Esta empresa es la encargada de crear lo que estamos viendo. Esa parte de aluminio, esta chapa que tenemos ahora mismo en pantalla, y que amontonan unas cuantas y se las llevan, pues me parece que es a la esquina de la Torre B para seguir con la construcción de la visera. Esa primera capa de la visera en este caso. Veremos a ver, porque esto, claro, tiene que venir el camión, lo monta, lo carga y se lo lleva al destino solicitado. Ahí vemos el albarán y a los trabajadores. ¡Qué rico, papito! Oye, por lo que veo también han quitado pegatinas en la esquina de la Torre D, a estas lamas instaladas. Mirad cómo han quitado pegatinas. No hay lamas aquí por subir, pues vamos a quitar. Ah, mira, si están ahí. Está ahí quitando pegatinas. En toda la mitad inferior ya han quitado todas las pegatinas. Vamos a ver. A ver. Venga, nos acercamos para allá para verlo mucho mejor. Alejo. Hay que ver cómo está quedando. Ya poco a poco empiezan a quitar las pegatinas e iremos viendo toda la parte de las lamas instaladas aquí totalmente desnudas, donde de lo que decía antes están trabajando en este lado de aquí, y que poco a poco, ya me imagino que en el día de mañana o pasado, todas estas pegatinas y adhesivos están totalmente quitados. Modo gran angular, cruzando ya hacia Padre Damián. Vamos, madre de estas. Y bueno, pues por lo que veo parece que han quitado pegatinas, pero no han llegado en su totalidad, no han llegado a la cara de Padre Damián. Este es el resumen de lo que han quitado en la tarde de hoy. Parece que no están quitando más porque ahora mismo donde están no hay ninguna pegatina que quitar. Así que estas son las lamas que hay en la esquina de la Torre D, que ya sabéis que no hay nada, no han traído nuevas lamas en la parte inferior ahí acopiadas. Y han estado quitando pegatinas, pero de momento, pues bueno, así está el panorama. Fachada norte a la derecha, esquina de la Torre D, y pasamos hacia Padre Damián. Han encendido las luces a mi paso, seguimos andando por Padre Damián. Veo plataforma en la parte del Torreón Norte, ahí trabajando. De momento no veo que hayan instalado la parte de las barandillas fijas en esta última planta, tanto en esta parte del Torreón como en estas de aquí. De momento seguimos, vemos que empiezan a formar ya el muro del cerramiento de la parte de la tripota. Esta mañana no estaba, tío, no estaba. Fijaros todos los ladrillos que han puesto en apenas pocas horas. Quien diga que esto va lento, no, que no va lento, de verdad, que no va lento. Cómo ha avanzado todo. ¿Os cuento un chiste? Bueno, esta mañana sí estaban estos dos soportes verticales que ya están en la parte de la tripota, pero no había ninguna conexión entre los soportes y la fachada, entre los soportes y la tripota. Y en este caso, ahí vemos cómo están colocando un pasador para colocar los pernos grandísimos. Pero mirad cómo están conectando ahora mismo los soportes con la parte de la tripota. Bonito, interesante. Ya sabéis, hay que darle al like, importante, suscríbete también. No veo más novedades, así que me voy hacia Sagrados Corazones. Acompañadme.
Bueno, pues abandonamos ya Padre Damián poco a poco, estamos en Sagrados Corazones. Hemos visto ya el cierre perimetral de la parte de la Vica Corona, en todo el lateral este también ya, por fin. Y ahora lo único que queda emocionante también, aparte de muchas cosas, es ver el cerramiento de este anillo superior aquí en el lateral este. De momento, pues bueno, quedan muchísimas cosas, pero así lo más llamativo e inquietante puede ser eso. Otra nueva imagen de esas conexiones que van colocando entre la tripota y los soportes verticales aquí en el lateral este. Y nos vamos, abandonamos esta parte, entramos en Concha Espina. Última parada, ¿estáis nerviosos? Porque yo no. Bueno, y acabamos la vuelta aquí en la esquina de la Torre B. Ya tenemos el plumín prácticamente montado. Creo que en estos precisos instantes van a subir el plumín a la parte de la visera, o ya es posible que ya mañana veamos el plumín trabajando en la parte de la visera. De momento, aquí estamos en la esquina de la Torre B, la más atractiva. Atractiva esquina. Mirad cómo van reluciendo, cómo van brillando estas lavas totalmente desnudas. Aquí proyectarán el gol de Zidane o a Hazard metiendo un gol de chilena en el entrenamiento. Así que dejamos este barrido de derecha a izquierda con esa instalación de lamas también en esta columna, en esta nueva columna. Veremos a ver cómo lo llevan en el día de mañana. Así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid. Y nos vemos mañana. Chao, chao, chao. A la Madrid. Chao, 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 chao.